Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos con un par de noticias y comentando también un poco cómo tenemos el mercado, evidentemente, y después entraremos un poco más al detalle en el análisis. El mercado pues lo tenemos corrigiendo un poco. Hablábamos de la posibilidad de ir hacia la zona de los 55.553 y 56.000 y pico, que eran las dos zonas de soporte que tenemos. El mínimo hemos marcado 56.769, muy cerca de ese soporte que decíamos ayer. Ha sido un movimiento brusco, además, muy fuerte. Y nada, seguimos en ese movimiento lateral. Lo que pasa que, claro, ¿sabéis qué pasa en los movimientos laterales? Que cuando hemos subido, como estos días atrás, los que creen que va a romper el máximo dicen que no es un movimiento lateral porque es claro que va a romper. Y ahora si bajamos los próximos 3 o 4 días, y nos acercamos a la parte baja, pues los bajistas dirán que no estamos en un movimiento lateral, que vamos a caer. Bueno, ese es el problema de estos movimientos laterales, que aburren y encima de que aburren, pues nadie está conforme, porque ya os digo, los que creen que va a romper el máximo ya, pues dicen que es evidente que va a romper el máximo ya, y cuando corrija, los que creen que va a romper el mínimo y que vamos a corregir, pues estarán igual, ¿no? Pero seguimos en ese en movimiento lateral. Hoy estamos seguramente iniciando un movimiento hacia la parte baja del rango en el que vamos a estar y estaremos así pues una buena temporada, así que va a haber que acostumbrarse. Tendremos volatilidad además, justo en los movimientos extremos es donde habrá la volatilidad. Ahora mismo estábamos en una resistencia y es donde se ha producido ese movimiento volátil, y cuando lleguemos a partes bajas pues seguramente también ocurrirá esa volatilidad. Bien, las altcoins están sufriendo hoy, aunque tenemos aquí unas cuantas subiendo. Bueno, esta subida ya sabéis que Binance marca de las últimas 24 horas. Si cogemos los gráficos desde que cerró la vela de anoche, no es tan optimista como parece aquí, ¿no? Porque hay algunas, por ejemplo, como WRX, que nos está marcando una subida del 18%, pero ya os digo que es hace 24 horas, porque esto ya era el precio. De hecho, desde ayer por la noche creo que está bajando, porque ayer me parece que WRX cerró más alto de 1.400 y está a 1.392. O sea que bueno, es un poco engañoso estos porcentajes porque ahora mismo la mayoría de estas no están subiendo lo que pone ahí. Desde anoche, quiero decir. Están subiendo desde las últimas 24 horas, pero no desde anoche. Algunas sí, pero la mayoría no. Entonces, bueno, el día no es tan positivo en las altcoins como puede parecer. Vamos con dos noticias. La primera es esta. Bueno, noticias. En realidad son artículos. Artículos, lo que pasa que son interesantes. En este caso no. Yo lo comento y es la opinión de la persona que escribe el artículo, evidentemente. Pero sí que es algo que mucha gente piensa, no que solamente lo diga esta persona, ¿no? Nos dice que hay más de 6.000 criptomonedas, pero los datos muestran que la mayoría pueden valer cero en el futuro. A ver, esto es así, o sea, no va a haber. Igual que no hay 6.000 empresas cotizando en el SP 500, que solo hay 500, pues aquí lo mismo, o sea, no va a haber 6.000 criptomonedas en el futuro, eso seguro, ¿no? Y si las hay, muchas estarán con un valor cercano a cero, ¿no? Nos dice que incluso con funciones diferentes las criptodivisas compiten directamente con Bitcoin por la atención de los inversores. ¿Qué muestra esta disputa actualmente? En el mercado de criptomonedas no hay barreras que impidan a alguien construir algo diferente o que permitan a alguien construir un proyecto desde cero. La competencia por crear la mejor criptomoneda ha desencadenado una evolución que ha dado lugar a bifurcaciones y escisiones de proyectos en la búsqueda del proyecto más prometedor y con mayores posibilidades de éxito. Las criptomonedas siguen aumentando debido a nuestro deseo de mejora constante. Tener miles de criptomonedas no es algo malo, cada uno de ellos representa una solución a un problema diferente. Al observar la evolución de las criptomonedas, inicialmente teníamos una, Bitcoin, y actualmente hay 6.560 en CoinGecko. Creo que hay alguna más, porque CoinMarketCap creo que tiene más de 6.560, pero bueno, para que nos hagamos una idea, hay una cantidad enorme de criptomonedas. El crecimiento de nuevas blockchain y tokens es cada vez mayor y ha ido ocupando todos los espacios de la industria. Las criptomonedas que no resuelvan problemas reales no sobrevivirán, evidentemente, ¿no? Y además no solo eso, sino que eh,
hay muchas que quieren resolver el mismo problema y al final solo quedará una. Porque si tú tienes una que ya es eficiente, ¿para qué quieres el resto, no? Esto va a ser así. Pasa en todas las industrias. Cuando compites por algo, el que queda es el mejor o el que más marketing ha sabido hacer o el que ha hecho algo que se sobrepone a toda la demás competencia, ¿no? Esto ocurre en todos los mercados y esto es lo que va a pasar con las altcoins. Hay un montón de altcoins redundantes que intentan hacer lo mismo, solo que lo intentan hacer mejor. Todas lo intentan hacer mejor, evidentemente, pero solo al final una lo va a conseguir hacer mejor. O una o dos. Igual hay 20 criptomonedas que están intentando hacer, no sé, NFTs. Y de esas 20 pues al final sobrevivirá una o dos, las más fuertes. Las más fuertes o bien porque tienen mayor financiación, o bien porque tienen mejor marketing, o bien porque su red es más eficaz, o bien porque los usuarios la ven más cómoda de utilizar, lo que sea. Pero por alguna razón, algunas sobrevivirán y otras no. Es lo que nos está queriendo decir en este artículo, ¿no? Nos dice que entre las 100 principales, muchos proyectos también pretenden resolver los mismos problemas. Esto es lo que os estoy contando. Pues aquí nos dice que EOS, Neo, Cardano, Ethereum Classic o Tezos se están posicionando como plataformas de smart contracts, compitiendo con Ethereum. Hay alguna más, ¿eh? Bueno, bastantes más, pero quiero decir que al final acabarán quedando dos, como mucho tres, que se repartan prácticamente el 95% del pastel y el resto será residual. Aquí también nos dice que Bitcoin Cash SV y ODAS son algunas de las bifurcaciones de Bitcoin y pretenden ocupar su lugar como medio de intercambio y almacén de valor. Bueno, aquí difiere un poco en lo que dice el autor porque yo creo que no intentan ser almacén de valor como Bitcoin, más bien intentan ser medio de pago, ¿no? Estas monedas. Pero bueno, pero el caso es ese, el caso es que la gente sea consciente de que muchas de las altcoins tenderán a desaparecer o a valer muy poco. Por eso siempre decimos que las altcoins son especulación, porque estamos especulando con qué altcoins van a sobrevivir en el futuro y no todas lo van a hacer. Y por eso cuando la gente me pregunta sobre alguna altcoin y dice, no, es que es un buen proyecto. Sí, sí, buenos proyectos está lleno el mercado. Pero igual tan bueno como ese es otro y ese se lo come, ¿no? O sea que no puedes fiarte de que sea un buen proyecto, de que sea una buena idea, porque puede ser muy bueno, pero puede venir una competencia mejor y esa moneda se queda obsoleta o se queda en el olvido o lo que sea, ¿no? Así que no podemos fiarnos de que, ah, sí, es un buen proyecto. ¿Por qué? Porque te lo han dicho, porque lo has oído, porque lo has leído. Buenos proyectos hay muchos y todos compiten por lo mismo y al final solo va a quedar uno. Y justo que tengas tú el proyecto que gana, pues puede ser una casualidad, ¿vale? Por eso es pura especulación. Bien, no voy a entrar en más. Vamos con la siguiente noticia, que es una noticia, un artículo muy interesante porque nos dice lo que ha pasado en el pasado con estas entidades, grandes bancos y empresas financieras y lo que está pasando actualmente. Dice que grandes bancos y empresas financieras capitulan ante Bitcoin. ¿Qué quiere decir que capitulan ante Bitcoin? Que se rinden ante el Bitcoin. Se rinden porque anteriormente estaban beligerantes contra Bitcoin, ¿no? Nos dice que bancos como JP Morgan y Morgan Stanley incursionan en planes de inversión en Bitcoin. Visa anunció que está trabajando en habilitar pagos con Bitcoin. Vale, pues esos son un par de titulares que nos deja ahí arriba y ahora nos dice en la noticia que el empuje de la inversión institucional en Bitcoin, que se intensificó en 2020, ha provocado la incorporación de grandes bancos y otras instituciones financieras a planes de inversión en la primera criptomoneda. Instituciones que habían manifestado en el curso de la última década una oposición férrea a Bitcoin. Estaban totalmente en contra. Ahora lo califican como reserva de valor y con méritos para ser incluido como parte de los portafolios de inversión tradicionales de bonos y acciones. O sea, de vilipendiarlo, de oponerse totalmente y de incluso en algunos casos despreciarlo, ahora ya lo están incluyendo ellos mismos, los que lo habían despreciado, en sus portafolios de inversión. En las últimas semanas, varios bancos, entre los más grandes o más antiguos de Estados Unidos, así como organizaciones financieras de alcance mundial, han manifestado su apoyo a Bitcoin.
ha habido anuncios de iniciativas concretas de inversión en la primera criptomoneda o proyectos orientados en ese sentido. A manera de resumen de ese cambio de percepción sobre Bitcoin por parte del mundo financiero tradicional, la cuenta de Twitter Documenting BTC publicó el pasado sábado 27 de marzo varios titulares referidos a instituciones financieras que mostraban una visión en negativo de Bitcoin, al lado de anuncios recientes que denotan un cambio sustancial de percepción. Nos dice aquí varias de estas noticias, ¿no? Por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos: el valor real de Bitcoin puede ser cero, dice analista de Morgan Stanley. Y en la derecha tenemos la noticia actual que dice: Morgan Stanley es el primer banco de Estados Unidos en ofrecer a sus clientes acceso a fondos de Bitcoin. O sea, al principio dice que puede valer cero y ahora ofrecen a sus clientes acceso a fondos que tienen Bitcoin. Bitcoin es un fraude que explotará, dice el gerente de JP Morgan. Y ahora dice: JP Morgan dice que inversionistas podrían asignar 1% de Bitcoin a sus portafolios. Cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Ahora pueden asignar el 1% y antes decía que es un fraude. Increíble, ¿no? Goldman Sachs ofrece 5 razones por las cuales Bitcoin no es un activo ni una inversión adecuada. Goldman Sachs recomienda su escritorio de criptomonedas en medio del rally alcista de Bitcoin. Su escritorio, aquí se refiere, estará mal traducido, se refiere a su exchange de criptomonedas, ¿no? Vale. O sea, fijaros cómo cambia la cosa, ¿eh? De no considerarlo una inversión adecuada a que negocia conmigo que yo te ofrezco este activo financiero. No era un activo, ahora sí es un activo, ahora lo ofrezco yo, antes no era una inversión adecuada, ¿vale? El cambio brutal, ¿no? Estos tres pares de titulares de Morgan Stanley, JP Morgan y Goldman Sachs, respectivamente, muestran el cambio radical de las opiniones sobre Bitcoin. El primer titular de la izquierda se publicó en diciembre de 2017. Y ya veis lo que dicen ahora actualmente, ¿no? Se publicó, nos dice que es una nota enviada a los clientes de este importante banco de inversión. Sugería que el valor real de Bitcoin podría ser 0 dólares. Bitcoin se cotizaba en ese momento a 14.400 dólares. Es decir, fijaros, cuando estaba a 14.400 decían que podía ir a cero, y ahora que está en 50.000 te están diciendo que es una buena inversión. Para que os deis cuenta lo que hacen los bancos, ¿no? 3 años y 3 meses después, como lo muestra el primer titular de la derecha, Morgan Stanley anunció que ofrecerá a clientes seleccionados 3 fondos de inversión en Bitcoin, hecho que reportó Criptonoticias, ¿no? Otro caso llamativo de rechazo público de Bitcoin desde el nivel de la gerencia de un importante banco lo protagonizó JP Morgan a mediados de septiembre de 2017, cuyo CEO Jamie Dimon calificó a Bitcoin de fraude y afirmó que las criptomonedas son peores que los bulbos de tulipán. Menudo tulipán que está hecho el tipo este. Si bien el mayor banco de Estados Unidos no ha publicado en 3 años ninguna rectificación de esa radical opinión contra Bitcoin, en la práctica ha dado un giro radical como se muestra en la imagen anterior. No solo ha recomendado a sus clientes la inclusión de Bitcoin en portafolios de inversión tradicionales, sino que ha notificado a la SEC que ofrecerá exposición indirecta a Bitcoin a través de una cesta de acciones de compañías que han invertido en esa criptomoneda, tal como hemos reportado en este medio. Bueno, también lo comentamos aquí en este canal, que había hecho un fondo o una cesta de valores entre las que estaba incluido con una ponderación bastante elevada MicroStrategy y Square y alguna otra moneda también de minería de Bitcoin para dar una exposición indirecta a Bitcoin. El tercer contraste de titulares en la imagen anterior muestra la opinión de Goldman Sachs, quien a finales de mayo del año pasado ofreció 5 razones por las cuales Bitcoin no era una clase de activos o una inversión adecuada. 10 meses después, Goldman Sachs anunció la reapertura de su mesa de trading de criptomonedas, tal como lo reportó Criptonoticias. Se amplía el soporte financiero a Bitcoin. Como se aprecia en el segmento restante de la imagen publicada por Documenting BTC, no solo importantes bancos han dado marcha atrás en sus posturas de rechazo a Bitcoin, también sistemas de pago tan importantes como Visa y PayPal han dado un giro de 180 grados al respecto. Nos dice en la primera: Bitcoin es inútil como mecanismo de pago y ridículo como reserva de valor, ex CEO de PayPal. Y ahora nos dice: entrada de PayPal en criptomonedas requirió larga acumulación de experiencia.
CEO de Visa, no procesaremos transacciones en Bitcoin porque no es un sistema de pagos. Visa está trabajando para habilitar compras con Bitcoin. Fijaros que cómo cambia el asunto. No procesaremos transacciones en Bitcoin. Y ahora resulta que sí. Vale. El Deutsche Bank dice que Bitcoin es muy volátil para para constituir una reserva de valor confiable. Bitcoin es muy importante para ser ignorado, dice ahora el Deutsche Bank. Y ING dice por qué Bitcoin está destinado a convertirse en un activo de nicho. Y ahora dice exclusiva, ING trabaja en tecnologías de custodia de activos digitales. O sea, al principio no era un nicho para, pues, para gente rara, supongo que pensarían, y ahora dicen que no. Bueno, no vamos a detallar más ya lo que nos dice aquí la noticia porque nos explica un poco cuándo fueron estos artículos y estas opiniones, pues, como los anteriores, y al final pues han cambiado totalmente de parecer. Vale, para que veamos cómo ha evolucionado el asunto, ¿no? Bien, vamos con el gráfico de Bitcoin ya. Veis cómo en algunos de los momentos de la sesión de hoy, que ha habido una bajada brusca, hemos estado por debajo de la línea de tendencia, esa línea verde, que la vamos a perder otra vez, porque vamos a estar en ese movimiento lateral. Nos vamos a meter otra vez por debajo. Nos hemos acercado al soporte de los 56.361, hemos tocado 56.769. Ayer decíamos que podíamos caer hoy a esa zona de 56.361 o 55.553. Todavía podemos ir hacia esa zona. No, no me extrañaría que cerrase la vela por esa zona de hoy, de mínimos. Y nada, yo creo que entraremos en unos cuantos días un poco más correctivos que los anteriores, pero seguimos en el movimiento lateral. No vamos a superar el máximo de 61.800 o si lo superamos como mucho tocaríamos 62.000. No vamos a marcar un máximo muy alto con respecto al anterior. Yo creo que ni lo vamos a superar, pero si lo superásemos no arrancaríamos al alza, porque no estamos en esa fase. Y tampoco vamos a bajar mucho, vamos a bajar pues como mucho a los niveles que tengo marcados ahí, no más. No más. Estamos en ese movimiento lateral, cada vez habrá más volatilidad en los extremos cuando baje y cuando suba, pero nos mantendremos más o menos en ese movimiento, ¿no? Bien, vamos al gráfico de horas para que veamos cómo ha sido este movimiento brusco. Como veis, hemos tenido una mecha muy fuerte por abajo. Esta vela muy negativa que le ha llevado hasta la línea de tendencia, esta la ha roto. Ahora, perdón, ahora ha rebotado. Está en la zona de resistencia, pero bueno, no sé. No sé cómo estará el día. Yo creo que irá poco a poco hacia abajo, ¿no? Otra vez, hacia esta zona. En esta zona encontrará soporte. Seguramente estará mucho tiempo por estos niveles. Y luego veremos si sube o si continúa un poco hacia abajo. Tiene mucho margen en los dos sentidos, entonces va a ser difícil saber hacia dónde vamos a ir. Cuando estemos en un extremo, como estábamos ayer en la parte alta, pues lo más normal es que baje, y cuando estemos en la parte baja, lo más normal es que suba porque se va a mantener ahí, ¿no? Pero cuando está entre medio va a ser difícil saber si nos vamos hacia arriba o nos vamos hacia abajo. Entonces, cuando llegue a estos niveles de 55.553 o 56.361 va a ser difícil saber si vamos a rebotar o si vamos a seguir cayendo. Sin embargo, cuando llegue a la parte baja, por esta zona de 52.900, pues es más seguro que rebote. Es lo que tiene, los movimientos laterales son un poco complicados. Bien, vamos con las altcoins. OneInch, vemos que está bajando y bueno, ya vemos todas las altcoins como están la mayoría en negativo, como os he dicho. Las que veíamos antes en positivo en Binance era porque llevan acumulada la subida de las últimas 24 horas, pero no han contabilizado la bajada desde ayer a la noche, ¿no? Bueno, no han contabilizado. Quiero decir que si lo contases desde ayer a la noche, pues gran parte de la subida fue hasta ayer a la noche, no ahora. OneInch está bajando y bueno, parece que la cosa se pone un poco más fea, ¿no? AAVE estaba comportándose muy bien, la vela de hoy estaba rompiendo la resistencia en algunos momentos, pero como el mercado se ha ido para atrás, pues retrocede. En cuanto al mercado se estabilice un poco, AAVE tiene pintas de subir. Ya lo demostró con la vela de ayer, la de hoy había abierto muy bien, había llegado hasta los 6.626. Lo que pasa que, bueno, como veis, todo el mercado se ha ido un poco para atrás. Cardano, pues ya vemos que está en la zona de soporte de los 2040 más o menos.
Está flojeando un poco estos días. Necesita, para salir de ahí, una vela que envuelva a las anteriores. Si hace una vela envolvente a las dos anteriores, pues volvería a subir. Si no, pues tiene peligro de perder esta zona de los 2040 más o menos, que es donde está ahora, y caer hacia la zona de 1870, 1880 que decíamos ayer. Acro, fijaros, también se ha metido por debajo de los 123, aunque está recuperando bastante bien ahora esa vela. Nos ha dejado una mecha por abajo. En el movimiento brusco ese de Bitcoin ha habido pues movimiento también brusco en muchas altcoins. Algorand, otra vez en zona de soporte, no ha sido capaz de consolidar por encima de los 2382. Vuelve a ese nivel de los 2188, que es el soporte, y desde ahí debería empezar otra vez a rebotar hacia esa zona de 2382. Bueno, ya veis que tenemos caídas generalizadas. API 3, que rompió ayer la resistencia de los 12.367, sigue subiendo. Creo que hablábamos ayer de llegar a 16.000, pues ya ha llegado. Creo recordar, no estoy muy seguro, pero creo que hablábamos de eso. Y bueno, ha llegado, ha pasado incluso de 16.000. Podría hacer una vuelta a apoyarse en la zona de 12.367. AirSwap cayendo un 3%, ya había roto ayer la línea de tendencia. Hablábamos de que podía caer hacia la zona de los 900 como mínimo. De momento va encaminada a eso. Atom pierde el soporte. Mal asunto porque no había rebotado siquiera. No había llegado ni siquiera a los 3.744 y pierde el soporte. Eso no es nada bueno. Si el Bitcoin se va para abajo, además, la mayoría de altcoins continuarán cayendo más fuerte que el Bitcoin incluso. Bueno, Audio tiene la línea de tendencia rota también y también posibilidades de caer bastante porque ha subido un montón en en las últimas semanas. AVAX, como decíamos ayer, posibilidad de caer a 46.342, pues ha caído a 46.000. No me fío mucho, no es un gráfico muy bueno este, amenaza con romper esa zona. AXS, que había tenido subidas muy fuertes estos días, vemos cómo vuelve a corregir, posiblemente irá hacia la zona de 8.400. Van, como no había hecho nada y estaba intentando superar esos 25.047, parece que no le está afectando la caída del resto, ahí se mantiene más o menos. Basic Attention Token, vela fea, todavía no rompe el soporte, vamos a marcarlo, pero ya hemos dicho constantemente durante todos estos últimos días, llevamos diciéndolo como 8 días o 10, que esta zona es demasiado alta ya y que necesita una buena corrección, por lo menos hacia la zona de los 1.600, incluso no me extrañaría 1.500. Bajamos un poco más. Bueno, BIM, que había subido también bastante bien estos días, no rompe la resistencia y parece que puede encaminarse otra vez hacia la zona de 169. Bell había intentado ayer romper la resistencia de 7.337. Se ha quedado por debajo, no está bajando mucho hoy y esta sí que podría desmarcarse del mercado. Es de las que mejor pinta tiene, según mi punto de vista, y a menos que el Bitcoin vuelva a hacer otro desplome como el que hemos visto antes, que entonces se iría para abajo también, pues esta es de las que podría subir, de las pocas que veo medio decente. Binance ayer subió bastante, hoy acusa también el movimiento brusco del Bitcoin. Todavía está por encima de la línea morada que es soporte, pero no continúa con la vela de ayer, ¿no? La vela de ayer era alcista y necesitaba hoy continuación, que no se produce. BRD rompe la resistencia que teníamos marcada de los 725, se desmarca también de todo el mercado y va a lo suyo. Yo creo que si estás en BRD, estando como está el resto del mercado, yo me saldría con ese 16% tranquilamente. Aunque siga subiendo, me da igual, el mercado está bastante feo. ¿Dónde está? ¿Qué más? Vamos un poquito más para abajo. CHR, ya veis, otra vela bajista. Cubre la vela anterior con el cuerpo.
No pierde todavía el nivel de soporte que nos ha dejado marcado aquí en la zona de los 662 más o menos, 660, 662. Cuando pierda ese nivel se irá por el mínimo anterior, esta zona de 560, y una vez que pierda 560 puede caer muchísimo. Chilid ya perdió ayer el soporte y empieza el descenso. De momento no acelera mucho, pero las caídas pasa igual que con las subidas. Es decir, empiezan así suaves, suaves, suaves y se van acelerando, acelerando, acelerando hasta que te hacen una vela tremenda bajista en los últimos momentos, como hizo en la parte alcista también. Fue subiendo poco a poco, cada vez velas mayores, hasta que hace un velón tremendo. Pues aquí al bajar lo mismo, empieza a bajar así suavecito, suavecito, suavecito y cuando estás por aquí hace plac y se te va abajo, ¿no? Totalmente. Bueno, Compound también retrocediendo, ha intentado estos días salir de esa zona, salir de esa línea de tendencia, pero de momento no consigue mucha fuerza porque el mercado tampoco lo permite. Coti rompiendo la línea acelerada de tendencia, todavía no ha roto la verde, pero también ya estábamos avisando de que esto iba a ocurrir en cualquier momento. Hoy está cambiando muchas cosas en el mercado, ¿eh? Las altcoins están pegando un bajón tremendo. CTSI también rompiendo línea de tendencia, muy feas algunas de las gráficas. Esta es una de las que está fea, la de Coti también. Unas cuantas gráficas bastante feas. Y eso que el Bitcoin prácticamente no está bajando. Como se ponga a bajar a la zona esa que decimos de 55.550, las altcoins, algunas, las que han subido mucho, van a sufrir mucho. DAS, un 2% abajo. No termina de levantar cabeza y en esta situación pues menos. Digibyte rompiendo el 119, decíamos que iba a ir a 105 por lo menos, 110, 105, yo creo que sí, 105 seguramente llegará. Día volátil, no ha roto el 670, es de las que se ha quedado ahí a las puertas de romper, igual que Bell. No está mal el gráfico en realidad, a mí no me disgusta en este precio, lo que pasa que estando el mercado como está, pues no sé si me atrevería a meterme. DOT se mantiene en positivo, más o menos como si no hubiera pasado nada, sigue en esa misma zona. Está por debajo de la resistencia de los 60.533, pero no baja como generalizadamente como el resto de monedas, como estamos viendo. Elrond continúa con el descenso, ya decíamos que podía caer hasta la zona de 2221. Elf, caída del 5%, también se choca contra la resistencia de los 805. No ha terminado de tener la subida que esperábamos. Nosotros esperábamos un poco más de subida en esta moneda. ENJ ayer rompió esta línea alcista y ahora está empezando a acercarse al soporte de los 3.791. Perder ese nivel acelerará mucho las caídas. EOS también cayendo, también no tiene mucha fuerza. Ethereum pues tampoco tiene fuerza, ya vemos cómo está. Tras la vela que hizo antes de ayer, que en teoría era positiva, vemos que no avanza más, o sea, fue una vela aislada, no hay fuerza ahí. Fed todavía se mantiene en positivo, esta sí que me sorprende, es de las pocas que está ahí arriba todavía sin dar señales bajistas, no se acerca a la línea de tendencia de momento, quizás luego a lo largo del día lo haga, pero ahora mismo pues está ahí aguantando bastante bien. FLM también aguanta en positivo, con subida encima, con subida del 10%, que no está nada mal, pero no sé, va un poco también a contratendencia y no me fiaría yo ni un pelo. FTM bajando otra vez, por debajo ya de los 746 de nuevo. Ayer la vela no consiguió cerrar por encima, con lo cual la ruptura no fue buena. Y puede continuar con ese movimiento bajista, evidentemente con el mercado como se está poniendo además, pues es lo más probable. GRT también bajando, también opciones de seguir cayendo. El 2600 más o menos será soporte,
y bueno, 2600 en concreto, vamos a ponerlo para no... Hay 2610 soporte y si cae de ese nivel caerá bastante. Hard también mal, vuelve a caer, vuelve a ir hacia la zona de los 3400. En general se está poniendo todo bastante feo. Hashgraph, que alguno me lo preguntó, rompiendo línea de tendencia con posibilidades de caer bastante. Primero a los 540 y cuando rompa 540 bastante más abajo. ICX sigue subiendo. Esta sí que me sorprende mucho. Ayer sí que pensaba que iba a bajar. Nos hemos vuelto a equivocar otra vez. Nos hemos equivocado ya dos veces en el corto plazo en esta moneda. Ha sido una vez cuando estaba por esta zona de 3600, creo recordar, que pensábamos que... No, era esta. El día 25, cuando estaba aquí en esta zona de 3500, pensábamos que iba a caer a la zona de 3151 y salió al alza. Y ayer también pensaba ya con estas mechas que nos había dejado, sobre todo la vela de ayer y cómo estaba el mercado, que iba a ir hacia la zona de 3800 y sin embargo pues sube otra vez. Yo creo que o tiene que haber algún fundamental o no sé, se está desmarcando de manera bastante extraña comparado con el resto del mercado, ¿no? IOTA vuelve a estar en zona de compra en teoría. Si se puede comprar más abajo, pues mejor. Todo lo que se pueda acumular, pues está bien. Iris 5% abajo y tiene pinta de caer más. Hablábamos ayer de que posiblemente vuelva a la zona de 340 e incluso bajar hasta 280, porque el mercado está cogiendo un aspecto feo. JST subiendo. Ayer tenía muchas dudas de esta moneda, porque me daba la sensación de que podía caer a 149, pero también podía arrancar muy fuerte. Y se ha ido para arriba. En realidad, pues ya os digo que ayer no sabía yo exactamente qué iba a hacer. Tenía una sensación extraña ayer sobre esta moneda porque no se definía. Y bueno, se ha decantado por subidas justo el día más inesperado, el día más bajista, ¿no? No sé cómo terminará el día hoy, pero bueno, en principio el gráfico no es malo y lo único malo que hay es el resto del mercado, lo que acompaña al resto del mercado, ¿no? Si el mercado se queda más o menos estable durante el día y no hay más bajadas, pues puede que siga subiendo hacia la zona de 205. Si el mercado se mueve muy volátil a la baja, pues retrocederá. Pero en principio buen comportamiento, que era muy difícil de prever ayer. Cava retrocede de nuevo, pero bueno, no está mal, porque aguanta el soporte de los 10.324, así que no se puede pedir mucho más hoy. Kyber Network también cayendo, hacia soporte otra vez de los 4.485. Ahí en teoría debería aguantar. Lina, que hemos analizado últimamente, hoy retrocede. No es un día propicio para subidas. Y de momento está bastante parada esta moneda porque parecía que estaba arrancando los días anteriores. Fijaros, estos 3 días que empezaba a subir. Sin embargo, hemos vuelto a perder bastante punch. Link bastante mal también, rompiendo mínimos y continúa con la tendencia bajista que lleva últimamente. Litecoin bajando un 1,7% también bastante mal. Maná, que ayer hablábamos del proyecto, que como proyecto muy bien, pero que el precio ahora mismo está bastante por arriba de lo que debería estar. Entonces, posibles correcciones importantes en el corto plazo, sobre todo cuando rompa los 1591. Después, pues como es un buen proyecto, hay que buscar un buen punto de entrada, evidentemente, pero no hay que ir detrás de los precios porque sea un buen proyecto. Matic corrigiendo también, está también en zona de soporte y si pierde ese nivel podría acercarse a los 500. Seguimos. Maker también bajando, ya lleva unos cuantos días bajando y hoy pues no es diferente tampoco. Aquí tenemos una subida importante de MTH. Fijaros, lleva ya 3 días subiendo bastante. Desde los 84, que fue una zona de ruptura, pues fijaros dónde ha llegado.
Se ha multiplicado por 2 en 3 días. Pero no hay mucho más que decir, o sea, ahí ya está todo el pescado vendido, ¿eh? La comento porque quería ver qué es lo que estaba pasando con esa subida fuerte, pero ya no hay mucho que hacer. Nano otra vez luchando con los 817, si los pierde definitivamente puede irse al 719 y el mercado se está poniendo propicio para ir hacia esa zona. Nier 3% de retroceso después de haber tocado la resistencia ayer. Neo, que estaba bastante bien, queriendo salir al alza estos días, pues al final otra vez se estanca en esa zona de 761, está aburriendo bastante. Vamos a ver qué más hay por aquí interesante. Ocean bajando a los 2289. OGN se ha frenado en la subida, pero tampoco corrige, o sea que no me extrañaría verla otra vez subir. Ya no entraría en esos niveles, evidentemente, pero no me extrañaría verla subir otra vez hacia los 4000, porque se ha quedado ahí parada. Otra que también está bastante bien es OMG, Omisego. Estaba intentando romper los 1200 otra vez, los 1198 hoy, ha estado por encima. Se ha ido un poquito para atrás, pero está haciendo como una especie de banderita ahí y me da la impresión de que los próximos días va a ir hacia la zona de 1346 de nuevo. También me pidieron que analizase Harmony One. La pinta es mala, está haciendo un doble techo. Todavía no la ha roto, pero en cuanto lo rompa, pues se irá para abajo, como todas las demás que estamos viendo, que están ahí desfasadísimas. Esta está desfasadísima también. La línea de tendencia ya está rota, esta línea de tendencia acelerada, como veis. Esta línea está rota. Vamos a ajustarla mejor ahí. No me deja ajustarla mejor. Bueno, así. Esta está rota claramente y solo le falta romper el soporte de 293 para desplomarse. O sea, no le queda más. Ontology perdiendo ligeramente el soporte de los 269. Si cierra por debajo, no como ahora, sino un poco más por debajo, pues la pinta es mala de volver hacia la zona de 223. Orbs estaba intentando subir, fijaros que os dije ayer que parecía que arrancaba, pero el mercado pues se la ha llevado para atrás de nuevo. ORN, que hace muchos días que no la miramos, fijaros cómo ha roto la línea de tendencia alcista, claramente. Una vela terrible, justo, nada más romper la vela, la línea. Y así están muchas, con esta pinta negativa, O sea, no es para tomárselo a broma, porque quizás justo tu moneda, la que tienes tú, no haya roto esa línea o no haya roto ese soporte, pero el hecho de que haya muchas hoy ya rompiendo esos soportes es bastante significativo. Ya era bastante significativo las subidas tremendas que habíamos tenido estos días, pues imaginaros ahora, ¿no? La verdad es que, no sé, incluso ayer me preguntaba gente que si iba a haber All Season. Si All Season ya ha habido. ¿Esto qué os habéis pensado que es? O sea, la subida que llevamos desde enero, en algunos casos multiplicando por 5 por 10, eso es All Season. Yo no sé qué espera la gente. Ya ha habido All Season. Fijaros lo que ha hecho esta. Esta ha hecho un 740% desde el 15 de enero. Y como esta, todas las otras. Ya habéis visto One, por ejemplo, que acabamos de pasar. Fijaros la subida que ha habido. Desde aquí, el 23 de enero, por ejemplo, un 1600%. Eso es All Season. La gente estaba diciendo ayer a ver si íbamos a empezar una All Season. Si ya la hemos tenido desde enero. Coged todos los valores y mirad lo que han subido. Ha habido algunas que no han subido, ha habido algunas que se han quedado estancadas, pero la mayoría han hecho unas subidas tremendas. La que casi menos ha hecho un por 3. Yo no sé la gente lo que espera. All Season es eso. Bastante han subido ya. Bastante han subido. No sé. Y alguno me preguntaba ayer por lo de All Season. Yo me quedé atónito cuando vi las preguntas. Power Ledger 3% arriba. Otra que va disparada también. Es que para que veáis. O sea, yo no sé la gente lo que espera. Esta, por ejemplo,
Lleva, bueno, al máximo ha llegado a estar un 275% desde lo que estaba en febrero, el 9. Si eso no es al season, pues no sé qué es. QLC 3% abajo, otra. Fijaros, desde enero también. Desde enero ha subido un 460%. Algunos no sé si piensan que esto es normal o que en 3 meses un 500 o un 1000%, que es cosa de poco. Yo creo que piensan algunos, porque que digan que ahora va a haber una all season. ¿Y qué ha pasado entonces desde enero aquí? ¿Qué es lo que ha sido esto? QSP también 3% abajo, apoyándose en el soporte de 200, pero también seguramente empezará a corregir. Tiene la línea de tendencia esta, se irá por esa línea de tendencia y cuando la rompa, pues caerá hacia la zona de 149 o incluso un poco por debajo. Otra que también pues lleva desde febrero el 23 hasta el máximo de ayer un 188%. Y así todas. Es que Qutun corrigiendo, también acercándose al soporte de los 1350. RIF 5% abajo. Ayer ya flojeaba un poco, veíamos como retrocedía hacia el soporte y hoy pues lo ha tocado, incluso ha estado por debajo de los 68. REN también cayendo. A esta le ha pillado fatal el retroceso porque era cuando estaba ya despegando y ayer se dio la vuelta. No es de las que creo que caiga mucho porque no llevaba gran subida. Así que bueno, sería cuestión de esperar otra vez a que suba un poco, pero bueno, le ha cortado esa recuperación, ¿no? RLC, un 3% de retroceso, se apoya en nivel de soporte. Estas son, por ejemplo, RLC y pues es de las que menos ha subido. Esta sí que no ha tenido su subida fuerte, ¿no? Pero claro, es que hay de todo, ¿no? Ya ha subido un 100% desde los mínimos. Es que la que menos, ya os digo, ha subido un por 2 prácticamente, ¿no? La que menos. Eso ya es un all season. Rose se vuelve a ir a los 300, no termina de arrancar. Los días anteriores parecía que volvía hacia los máximos, pero sin embargo se ha dado la vuelta a todo el mercado y vuelve a caer a la zona de soporte de los 300. No se ha comportado muy bien porque las audio que venían prácticamente haciendo un gráfico similar, fijaros la subida que han tenido, y las Rose pues han roto los máximos, han empezado a hacer subida libre y no han sido capaces de tener una subida tan espectacular como ha tenido audio, ¿no? Por ejemplo. RSR corrigiendo y seguimos pensando que tiene que caer a la zona de los 121. Run se mantiene fuerte de momento, marcando un máximo nuevo, pero tampoco creemos que vaya a llegar mucho más lejos, estando el mercado así. Voy a mirar Raven, que hace mucho que no la miro. Bueno, esta está haciendo también un doble techo. Seguramente en cuanto pierda ese nivel de soporte, pues habrá caídas importantes. Este nivel. Seguimos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Sol. Pues caídas ligeras por debajo de la línea de tendencia, esa línea verde que tenemos. Aguanta bastante bien dentro de lo que cabe, comparado con otras. Stratis, que ya decíamos que estaba bastante alta ya, que ahí ya no era para entrar. Empieza a corregir, debería caer hacia la zona de 2421 de nuevo. STX también bajando y posiblemente se acerque a esa zona de compra que tenemos marcada. Vamos a ver si es verdad o qué. Sushi, alguien me la ha pedido. Le decía yo de broma que sí, que me decía, Susi, por favor, eh, rollitos de primavera también quieres. Pues no, rollitos de primavera no. Bueno, era la broma del día. Susi bajando un 2%, no tiene buena pinta, ha perdido el soporte de los 3029. Está también perdiendo este otro soporte de los 2606. Voy a cambiarlo de color para no equivocarme.
Y la pinta es mala, la pinta es de hacer un doble techo y la pinta es de caer. Ya estamos viendo también cómo, bueno, ahora no sé cómo estará, pero estos días estaba empezando a caer también Uniswap y yo creo que están bastante sobrevaloradas estas monedas, ¿no? Creo que seguirá cayendo. Ha habido demasiado FOMO en estas. Teta también tiene rota la línea de tendencia, ahora mismo está repitiendo, pero yo creo que tiene que caer bastante. Teta fue el era, ¿eh? Y Teta, pues cayendo un 4%, a punto de perder el soporte también, esos 2000, perdón, esos 21.081. Y si pierde la línea, pues la cosa puede ser bastante peor. Puede acelerar el movimiento. Tomo Chain, 3% de caída, también metiéndose otra vez por debajo de los 4.600. Posibilidades de caer al 4.000, lo llevamos diciendo bastantes días. Tron subiendo y parece que al final sí que va por esos 128. Decíamos ayer que si Tron empieza a subir mmm, es bastante mal indicativo para el mercado, porque cuando sube Tron es cuando ya han subido tanto todas que ya solo queda Tron por subir prácticamente, y es cuando luego el mercado empieza a bajar, ¿no? En general. Lo hemos comentado muchas veces. Ya veis como hoy subiendo un 11,6 Tron, el resto todo rompiendo soportes, bajando, ¿no? Un FIS 7%, ayer decíamos que no nos fiábamos mucho de esa subida, pensamos que todavía puede bajar más. Uniswap sigue bajando, poco a poco, no termina de coger velocidad, pero pensamos que está sobrevalorado y pensamos que la valoración más correcta es los 27.030 que tenemos ahí marcados más abajo. BET, otra que estaba muy sobrevalorada y que está empezando a corregir fuerte y corregirá bastante más. Corregirá bastante más. En cuanto rompa esa línea de tendencia, pues se irá seguramente a los 97. VIP subiendo. Ayer la vela defraudaba un poco porque había roto las resistencias y va y cierra en la parte baja. Y sin embargo, la vela de hoy vuelve a recuperar todo lo que perdió ayer. Incluso se pone en positivo con respecto al día de ayer, con respecto al máximo de ayer. Y parece que está arrancando con fuerza. Vamos a ver hasta dónde llega, pero es una moneda también de las especulativas y cuando ya sube esta moneda pues pasa lo mismo que con Tron, que ya es porque ya no queda más en el mercado, no hay nada más que hacer, ¿no? Esto se llama ya alza especulativa, ¿no? Wabi sube todavía un 7%, pero está también disparadísima, es otra de las que debería corregir también en breve bastante. Lo que pasa es que cuando llegan ahí a esa parte alta siempre hay ese movimiento de volatilidad, lo hemos visto en otras, ¿no? En otras que ya están cayendo. Duraron en la parte alta 5 o 6 días, luego es cuando empiezan a caer. Esta lleva ahí 2 días o 3, todavía podría estar ahí un par de días más, pero luego empezará a caer fuerte. Y el último Satoshi que lo gane otro, ya lo he dicho mil veces, ¿no? OneChain lo mismo, ayer ya hizo la traca final, fijaros dónde llegó. Llegó a estar en 3.950. Increíble, ¿no? Y cómo empieza ya a retroceder. Waves lo mismo, no ha podido superar los 2.176 y se va para abajo. WRX, hablábamos también que estaba ya en la traca final ayer. Todavía hoy le queda un poquito de fuerza para volver a subir, pero tampoco creo que le quede mucho más ya. Walton Chain, lo mismo, rompió los 317, todavía parece que le queda un poquito de fuerza, pero también es otra moneda súper especulativa y esto ya forma parte del alza especulativa que hablamos, ¿no? SEM decíamos que no nos fiábamos, que no rompía la resistencia y se está yendo para abajo y creo que va a marcar un nuevo mínimo. Este es el comportamiento típico que he visto otras veces en monedas que han subido mucho, que luego se han desplomado y que de ese desplome parece que quieren reaccionar y no reaccionan. Esta lección la aprendimos de otra moneda que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Hace un año o así más o menos aprendimos la lección con otra moneda que hizo lo mismo y ya no nos va a volver a pasar otra vez más. Stellar también bajando y con mala pinta. Monero sube, ojo con Monero. Ojo con Monero que está rompiendo la línea de tendencia bajista. Esto sí que es noticia.
porque podría estar empezando a subir Monero y decíamos ayer, igual sube a contratendencia, ¿eh? Lo decíamos, no sé si lo decía ayer por la mañana, ayer por la noche o lo decía en un vídeo reciente cuando hablábamos de la posibilidad de romper esa línea bajista y decíamos, va a coincidir con un mercado bajista de las altcoins y se va a comportar en contratendencia Monero. Y ahí está, arrancando con un 6% de subida en contra de la tendencia. Es posible, que tengamos una buena subida en este caso. Ripple bajando, hablábamos de caídas hacia los 830, todavía está muy lejos, puede seguir cayendo. XVS más o menos se mantiene bien, pero evidentemente si el mercado se pone un poco negativo volverá a caer hacia la zona de los 8.000 y pico. Ahora mismo está en 10.000. El rebote ha sido muy bueno. ZKs 2,09% de caída. No se apunta a la subida de Monero. Debería animarse también, ya que son más o menos del mismo sector. Pero parece que no, que está Monero un poco más fuerte. Ya veremos a ver si los próximos días también se le suma ZKs. Cílica, que también me lo preguntaba una persona porque ayer se me olvidó comentarla. 297, se va hacia los 294, pero incluso los puede perder, esos 294, porque el mercado está iniciando una fase correctiva y las fases correctivas en general, salvo casos raros como hemos visto ahí de Monero o alguna moneda especulativa como Tron, pues ya vemos que todo se va para atrás. Todo pues incluye también a Cílica. Y ZRX llegó a la resistencia claramente, que teníamos ahí marcada de 3.164, dio su oportunidad de vender, tanto en 2.900, que era el primer objetivo, como después el que quiso aguantar un poco más a 3.164. Y ahora nada, pues esperar, si hay corrección otra vez hacia la zona de 2.534, pues se vuelve a entrar en 2.534. O un poco por ahí, por esa zona. Y ya está, no hay mucho más que añadir. Vamos al Bitcoin de nuevo, que lo tenemos bajando un poco más. No es una caída tampoco brusca, un 1,5% de momento. Solo que ha sido, pues eso, estas dos velas han sido muy agresivas, pero bueno, ahora mismo pues seguramente irá cayendo de manera más controlada, más estable hacia la zona de 56.361, 55.553, como decíamos ayer. Se han roto un montón de contratos, toda la gente que lo tenía clarísimo de que se iba para arriba. Cuando empiece a bajar y la gente empiece a pensar que se va para abajo, se pondrán bajistas muchos, y romperá luego contratos al alza otra vez, y así estaremos en todo este proceso de movimiento lateral. Y cuando ya nadie se lo espere, cuando todo el mundo ya esté aburrido, es cuando saldremos al alza, que más o menos espero que coincida con la fecha que dijimos. Más que nada pues porque pues por estar un poco acertado con el análisis. No, tampoco es que tenga yo prisa de que suba, ni de que baje, ni de que haga nada. La prisa la tendrán los que están pues haciendo operaciones apalancadas. Yo no tengo ninguna prisa y aquí voy a estar todos los días viendo cómo evoluciona el mercado y disfrutando de los Bitcoin. Así que pues nada, espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.